Pero como la Argentina en algún costado muy doloroso para todos nosotros tenemos una conexión con el tema, hoy vemos que Almat Kaidi, Baidi, que es ministro de Irán, está siendo ascendido a manejar prácticamente lo que sería toda la parte militar, lo que sea. Miguel Ángel Toma, que mucho conoce el tema y que lo ha seguido y que realmente conoce muy a fondo todo esto, está en línea con nosotros. Miguel Ángel, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Carlos? ¿Cómo te va? Preocupado porque este hombre que está prófugo por haber participado, siendo prácticamente la idea de los atentados que hemos tenido en Argentina, tanto sea en la embajada como en la AMIA, bueno, más allá de estar prófugo, va ascendiendo en la carrera política allí en Irán. Sí, mira, te voy a dar un dato que no es menor. A ver. Acaba de ser suplantado Ahmed Bahidi, que en un primer momento interinamente se lo había colocado al frente de la Guardia Revolucionaria. Ahora vamos a ver qué es la Guardia Revolucionaria. Fue suplantado por otro personaje que se llama Ahmed Pakpur, y Ahmed Bahidi fue puesto en segundo nivel. Esto que parecería que contradice el hecho de haber puesto un personaje nefasto al frente, debe preocuparnos más, porque es el mecanismo por el cual Irán protege a sus mejores cuadros operativos, como es Bahidi, sacándolos de la línea de fuego como objetivo de Israel. Consecuentemente, lejos de ser un alivio, el que hayan protegido de esta manera a Ahmed Bahidi nos coloca en una situación más complicada, porque Bahidi es un especialista particularmente en América Latina. Ajá. Fue un hombre de mayor contacto con quien era el agregado cultural en la embajada de Irán, y que fue uno de los cerebros del atentado que, digamos, tanto de la embajada, pero fundamentalmente de la AMIA. Fue el que fue a comprar la Traffic Blanca, ¿no? La Traffic. Exacto. Efectivamente. Moshe Rabani, su nombre. Exacto. Era el agregado cultural, tenía la cobertura diplomática, porque toda la estructura diplomática de Irán actúa como soporte de la actividad terrorista de Irán. Y bueno, y Bahidi en ese sentido es un personaje muy, muy formado, muy conocedor de América Latina, y para nosotros debiera ser una alerta mayor que el hecho que originalmente lo pusieron en forma temporal al frente de la Guardia Revolucionaria. Era lógico que hicieran eso, porque en una situación de guerra, como de hecho está Israel con Irán, no podían dejar sin conducción, aunque sea por 48 horas, nada más ni nada menos que la Guardia Revolucionaria. Que, como te dije, la Guardia Revolucionaria es el área encargada de las operaciones de terrorismo, además del espionaje o el control social interno. Dentro de la Guardia Revolucionaria o Pasdarán existe un área específica que se llama la Fuerza Al-Quds, que es la fuerza que desarrolla actividades terroristas en el extranjero. Vos recordarás que hace muy poco tiempo ingresó a la Argentina el avión Boeing 747, claro, que lo piloteaba un iraní de apellido Golarmeza, y que pertenecía justamente a la Fuerza Al-Quds, había pertenecido a la Fuerza Al-Quds, y venía con 5 iraníes más y 13 venezolanos, obviamente en una franca tarea de relevamiento y de desarrollo de actividades de ambiental, llamémosle así, o relevamiento del terreno, vaya a saber en virtud de qué tipo de decisión vinculada al accionar terrorista de Irán. Que acá tuvimos, cuidado, ¿no?
Miguel, que acá tuvimos a Rossi, que vos te acordás que yo no sé si es porque por ignorante o porque les daba letra, ¿te acordás cuando dijo, a mí los números me dan, son 4 instructores, tantos alumnos, están aprendiendo a manejar, no pilotear, a manejar un avión? ¿Te acordás? Sí, no, me acuerdo perfectamente, fue una cosa terrible. Bueno, todo ha sido durante el gobierno de Alberto Fernández, durante el kirchnerismo en general. Sí. No te olvides que Cristina Fernández todavía tiene pendiente una causa, o precisamente por el memorándum con Irán, que era un mecanismo, un modo de concretar la impunidad de los que nos habían volado la embajada y la AMIA, matando a cientos de argentinos, ¿no? Tremendo. O sea, francamente actos de guerra indiscutibles, porque fuimos atacados por bombas en una operación de inteligencia de Irán, utilizando a uno de sus proxies, que es Hezbollah, ¿no? Que ha quedado claro ahora cómo actúa a partir de lo que significó el atentado contra Israel del 7 de octubre del año 23, que si bien se hizo a través de Hamas es otro de los proxies de Irán, claro, que opera en Gaza, mientras que Hezbollah opera en el sur del Líbano, ¿no? Todo cierra. O sea, el verdadero artífice que está atrás de todo esto es Irán, no nos cabe duda. No, sin duda. Irán es un estado terrorista, Carlos. Claro. Y actúa a través de estructuras terroristas que operan bajo su control. Jamás, como te dije, en el caso de la Franja de Gaza, Hezbollah en el sur del Líbano y los hutíes en Yemen. También son parte de esa estructura que utiliza Irán básicamente para dos funciones. Primero, para el ataque a Israel, al Estado a que considera que debe ser borrado de la faz de la tierra, y la proyección a nivel mundial, global, de su visión del islamismo, ¿no? La exportación de la revolución islámica, tal cual la entienden los ayatolas, una manera muy particular de entenderla, por supuesto, y digamos que pertenece a esa línea del islamismo que se llama chiita, sí, y que bueno, tienen esta visión absolutamente enmarcada por la violencia como modo de expandir el Islam. Y que muchos países europeos, coincidirás conmigo, inocentemente o no sé si de tontos, les están abriendo la puerta de una manera tal que les van a complicar y ya le están complicando la vida, ¿no? Sí, ahí, a ver, el problema de las migraciones es hoy un dato novedoso y una amenaza novedosa que existe sobre Occidente, ¿no? La existencia de regímenes teocráticos como el que estamos hablando, claro, de autoritarismos, de dictaduras, generan procesos de éxodo muy significativos. En América Latina lo estamos viendo con lo que ocurrió con Venezuela, por ejemplo. sí, ¿No? Que 6 millones de venezolanos se fueron por el régimen dictatorial de Chávez y de Maduro. Y esto empieza a generar problemas. En Europa, obviamente, detrás del éxodo poblacional proveniente del Medio Oriente, de algunos países árabes, evidentemente en esa oleada migratoria también ingresan agitadores y agentes del régimen y de los regímenes terroristas, como en este caso el de Irán, que terminan manipulando esa masiva éxodo poblacional en función de desestabilizar los regímenes democráticos, a los que consideran que hay que cooptar y cambiar su cultura y su religión por la cultura y la religión islámica, según ellos lo entienden. De manera que esta es una amenaza muy grande que Occidente debiera enfrentar con mucha más seriedad sí. y profundidad que simplemente con una cuestión de naturaleza represiva, ¿no? Es mucho más complejo el problema desde mi punto de vista. Sí, porque además
corregime si me equivoco, pero en la medida en que se instalan, procrean, empiezan a tener ciudadanos de la nacionalidad en el país donde se han instalado, con la creencia islámica de que hay que seguir avanzando sobre el resto de Occidente, es como muy complicado, ¿no? Sí, a ver, no es el Islam o no es el islamismo como religión. No. La manipulación de la religión en función de objetivos de naturaleza geopolítica por parte de determinados estados, ¿no? Que son teocráticos. Exacto. Y que utilizan este mecanismo también como un modo de penetración, no solamente religiosa, sino también cultural. Pero esto no se resuelve con controles migratorios, simplemente. Vos dijiste algo que es muy importante, que está vinculado al problema poblacional. Claro. La tasa de crecimiento poblacional en América Latina y en Europa, por ejemplo, es infinitamente más baja que la tasa de crecimiento poblacional en esos mismos países por parte de sectores provenientes. En el caso de Europa, de parte del mundo árabe, del islamismo, pero en Argentina se está dando un fenómeno muy interesante, que es la cantidad de rusos que están viniendo a la Argentina a tener hijos. Recientemente se publicaron fotografías, por ejemplo, del Hospital Fernández, donde en el área de maternidad, además de estar los mensajes en español, en castellano, sí. En castellano, estaban también en cirílico, es decir, estaban en ruso. Esto indica una presencia que tiene que ser observada como una amenaza, porque no te olvides que recientemente Vladimir Putin en persona recibió a una pareja de rusos que tenían nacionalidad argentina, con hijos argentinos, y que fueron detenidos en Eslovenia por espionaje. Es decir, cuidado que están usando a la Argentina como mecanismo de obtención de una ciudadanía y un pasaporte que les permite funcionar por muchos más países que los pasaportes estrictamente rusos. Es decir, estamos siendo víctimas de una suerte de estación de peaje, y de crecimiento poblacional o de utilización de la aclimatación a la Argentina, a tener hijos de argentino, a hablar perfectamente el castellano, para después salir a operar por el resto del mundo, además de que operan también en Argentina, haciendo tareas de espionaje. Cuidado porque, digo, es mucho más complejo el tema que estamos hablando y la amenaza que implica los movimientos poblacionales en este momento para Occidente. Ahora, Miguel, te hago una pregunta, porque también hubo tema de pasaportes emitidos en Bolivia y demás. En 25 de mayo 11, ¿hay algo que funcione bien? A ver, el sistema de inteligencia de la Argentina fue intencionalmente destruido, ¿no? Fue destruido por el kirchnerismo cuando vio que ya no le servía a su finalidad o a sus intereses como gobierno, terminó destruyéndolo, la famosa purga de fines del 2014. Sí. No te olvides, fueron Parrilli y Mena quienes intervinieron en la CIDE, echaron a los mejores cuadros de inteligencia, directamente los echaron, con ocasión del asesinato de Nisma, que también era una piedra en el zapato, Sí. para lograr ese memorándum con Irán, y por supuesto todos los agentes de inteligencia que apoyaban a Nisman en su investigación. Eso por un lado. Ahí ya empezó la debacle y la terminaron, digamos, ese proceso que fue destructivo, lo culminaron con lo que hizo Cristina Camaño cuando era interventora del AFI. Exactamente. Durante el gobierno de Alberto Fernández, cuando un juez federal de la provincia de Buenos Aires le pide determinada y específica información para una causa que estaba investigando, la Secretaría de Inteligencia tiene obligación de dar esa información cuando la pide un juez, pero acotada estrictamente al plazo y a la causa de la que se trate.
Bueno, ¿qué hizo Cristina Camaño? Le envió la totalidad del movimiento, del libro de movimientos de la AFI, a ese juez sin testar, como corresponde en estos casos, es decir, que puso en superficie la totalidad de los movimientos, destinos, pases que se desarrollaron entre el 2015 y 2019, junto con los nombres reales y supuestos, los destinos de esos agentes, las fuentes, las metodologías de trabajo, etcétera, etcétera. Poniéndolos en riesgo, pero de vida, ¿no? O sea, no solamente en riesgo de vida, sino destruyendo prácticamente un sistema de inteligencia, claro, donde el secreto, claro, es la clave para su éxito y para el cumplimiento de su misión. Hubo un caso dramático, ¿no?, con ese envío de ese libro de movimientos, que fue el de la gente que teníamos en el Líbano. Sí. Imagínate, en el Líbano teníamos un agente que hacía tiempo ya que estaba ahí, realmente una persona clave para la inteligencia, en la medida en que del Líbano proviene Hezbollah, claro, que fue el ejecutor de los 2 atentados. Bueno, fue puesto en superficie con nombre y apellido. ¿Te imaginas que si no lo sacaban volando, ese hombre era boleta en 2 minutos 3/5? Claro. No, y como eso, bueno, todo lo demás. ¿Te imaginas qué servicio colateral puede colaborar con la Argentina cuando ni siquiera la Argentina es capaz de guardar el secreto de sus propios agentes y de su propio funcionamiento? Bueno, así fue destruida la inteligencia. Obviamente este gobierno se encontró con ese panorama. La primera fase del gobierno de Milei en el área de inteligencia fue muy malo, ¿no? Cuando estaba Pose como jefe de gabinete, sí, bueno, como jefe de la AFI, prácticamente no hicieron nada, terminaron afuera del gobierno por espiar internamente a sus propios ministros. Bueno, fue un desastre. De manera que después fue sustituido y bueno, ahora hay todo un proceso de reconstrucción, pero cuidado, Carlos, una estructura de inteligencia que costó tanto tiempo y tanta plata construir a partir del regreso de la democracia en el 83, vos no la podés reconstruir de la noche a la mañana. No, o sea que estamos realmente en una situación altamente complicada, más allá de la buena voluntad o los intentos de que se están haciendo para reconstruir ese sistema. Miguel, te hago la última, porque evidentemente lo que hemos visto de los ataques muy puntuales que ha hecho Israel sobre Irán en bases donde estaban elaborando temas que tienen que ver con armamento atómico y demás, todo con datos muy precisos de inteligencia. ¿Podemos decir que la inteligencia israelita, si no es una de las mejores del mundo, le pega en el poste? Sí, yo creo que sí, está ahí peleando la punta con la CIA o con el MI5 o el MI6 británico, ¿no? Realmente es una estructura muy afiatada, muy profesional, pero es interesante ver qué es lo que pasa dentro de Irán para que la inteligencia israelí sea tan eficiente en la determinación de blancos y objetivos, ¿no? Y además de otra serie de maniobras distractivas. Sí. Vos pensás que solo el 65% de la población de Irán es persa. El otro 35%, quizás un poquito más, está constituido por diversas etnias que mantienen con mayor o menor grado de conflictividad una situación de tensión permanente con el gobierno de los ayatolas. Claro. El caso más extremo es el de los kurdos, por ejemplo, con los cuales ya directamente el conflicto es hasta de naturaleza armada. Bien, eso le da a la estructura de inteligencia de Israel la enorme capacidad de sumar a su actividad hombres provenientes de estas etnias que conviven, que conocen, que están viviendo en el terreno y por lo tanto son una fuente inagotable de información y una capacidad de operación para estos objetivos, como que te señalé, muy importante. La inteligencia
de la inteligencia israelí está precisamente en captar y utilizar todos estos elementos, ¿no? A favor. Esto explica en gran medida también la eficiencia con que actúan casi quirúrgicamente, ¿no? Sí, sí. En la actividad estrictamente militar, en las acciones de naturaleza militar. Eso por un lado. Y por el otro, bueno, es muy interesante otro tipo de acciones. Vos pensás, bueno, lo que fue la de los Viper, ¿te acordás? Claro. Es una operación de inteligencia magistral. Haberle dado a los tipos un beeper para que estuvieran más seguros que teniendo un teléfono, ¿no? Esa era la historia. Exactamente, esta fue la historia y bueno, pero hay que ver cómo llegaron a comprar esos Viper, desde cuándo los israelíes eran proveedores de sistemas de comunicación de las estructuras terroristas. Claro. Es increíble. La verdad que una operación magistral que seguramente va a ser estudiada a lo largo de los años por todas las escuelas de inteligencia del mundo. Por otro lado, ¿por qué la Fuerza Aérea Israelí actúa con tanta eficiencia en los bombardeos sin ninguna pérdida? Sí. No, nadie se lo pregunta eso. Bueno, porque dentro de Irán existen algunas empresas, entre comillas, que fabrican cosas sencillas, ¿no? Tienen la cubierta, la cobertura, es decir, bueno, fábrica de juguetes, por ejemplo, o fábrica de ropa. Pequeñas estructuras que pasan desapercibidas, son comercios. Bueno, ahí se producen drones también. Mira. Y cuando llega el momento del conflicto, se liberan desde el propio Irán drones. ¿Qué es lo que hacen? Confunden el sistema de detección antiaérea de Irán. Y esa confusión satura a los sensores que determinan la presencia, el lugar, la velocidad, la altura, la dirección de esos aviones, y por lo tanto no es eficiente la acción de la estructura antiaérea de Irán. Claro. Por eso Israel tiene tanta eficacia y no tiene pérdidas prácticamente en las acciones de bombardeo. Y como esto te puedo contar, bueno, otra serie de cosas que son muy interesantes y que expresan, como vos bien decís, que la inteligencia israelí sin duda es una de las mejores del mundo. Miguel, se me acaba el programa. Yo seguiría abusando de tu tiempo media hora más, pero me termina el programa. Te mando un abrazo grande y te agradezco como siempre, ¿eh? Al contrario, Carlos. Estas clases que nos das para entender, yo digo, la gente que sabe y que sabe explicar muy bien cómo están las cosas. Abrazo grande. Bueno, gracias, muy amable, un abrazo. Miguel Ángel Toma, ex señor número 5, un hombre que de inteligencia sabe bastante.